Bien, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar esta sesión primero recordando un par de aspectos administrativos. Recuerden que la semana del 23 de junio es donde empiezan las presentaciones, ¿ya? Y de acuerdo a la programación, esas presentaciones tienen, como son tres sesiones, y en cada sesión podemos escuchar fácilmente dos presentaciones, entonces vamos a tener seis presentaciones. ¿Ok? Por lo tanto, es fácil pensar que ustedes pueden ser grupos de a tres. ¿Estamos? 6 por 3, 18 y ustedes tengo entendido que son 17. Así que vamos a hacer grupos de tres personas y ahí vamos a presentar los casos. Y en lo que se refiere al contenido, nosotros ya vimos todos los tipos de, no todos los tipos de cromatografía, pero las cromatografías más, digamos, que más han impactado al mercado: cromatografía gaseosa, cromatografía líquida de reparto, cromatografía líquida de intercambio iónico y cromatografía líquida de exclusión. Em, Vimos ejemplos en cada una de ellas, tanto aspectos generales de la física de la cromatografía como aspectos particulares de la termodinámica de cada tipo de cromatografía. Y ahora lo que nos corresponde es empezar a ver el tema de los métodos analíticos basados en separaciones cromatográficas en un contexto un poco más complejo para analizar casos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con un contexto más complejo? Me refiero a lo siguiente. A ver, puse la pizarra acá porque voy a intentar hacer un esquema que lo iba a hacer con plumón, pero como ustedes me pidieron la clase de hoy día online, voy a tratar de hacerlo acá, así que me va a quedar un poco feo, pero la idea es que me entiendan. En general, los métodos analíticos basados en cromatografía tienen cuatro partes. ¿Ok? La primera parte, que es la que ustedes probablemente están trabajando en el laboratorio, que es el tratamiento de la muestra. ¿Ok? Eh, Prácticamente, salvo contadas excepciones, las muestras problemas hay que tratarlas para hacerlas compatibles con la cromatografía. Por ejemplo, si ustedes tienen, supongamos, una muestra de un fármaco, y ese fármaco obviamente, o sea, normalmente está en estado sólido, bueno, el analito mínimo hay que volverlo soluble para inyectarlo en una cromatografía líquida, o hay que derivatizarlo para volverlo gaseoso o volátil para una cromatografía gaseosa. Y gran parte de la matriz del fármaco, uno tiene que evitar que ingrese al sistema cromatográfico porque lo daña. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen los tratamientos de la muestra, y muchos tratamientos de la muestra son, por ejemplo, solubilizaciones con solventes, extracciones líquido-líquido para separar los componentes inorgánicos de los orgánicos. Hay muchos tipos de tratamiento de la muestra. ¿Ok? Luego del tratamiento de la muestra, independiente como ustedes hagan ese tratamiento, normalmente lo que uno termina inyectando producto del tratamiento de la muestra no es el analito puro, es el analito mezclado con algo. Uno intenta que el tratamiento de la muestra deje el analito en el estado físico y químico lo más apto posible para la cromatografía, pero normalmente viene mezclado con interferencia. Ahí es donde surge la cromatografía, ¿no es cierto? O lo que se llama la etapa de separación, que es la que acabamos de estudiar en el curso, ¿no es cierto? Los métodos de separación para analitos traza, que son hoy en día, dado el avance de la tecnología, son por excelencia las cromatografías de alta resolución. ¿Ok? Pero después de la separación viene una tercera etapa, que es la que vamos a ver ahora, que en parte ustedes ya la han visto en Analítica 2, solamente voy a dar unas consideraciones cromatográficas, que es la etapa de detección. ¿Ok? O sea, el analito, una vez que es separado de sus interferencias, tiene que ser detectado para ser identificado y cuantificado. ¿Ok? Ciertamente que hay métodos analíticos que la etapa de separación se la saltan, y son aquellos métodos analíticos en donde, ya sea por el tratamiento de la muestra como también por la detección, esa concatenación de tratamiento de la muestra y detección es suficientemente selectivo para no requerir una separación. Pero en la gran mayoría de los casos se requieren separaciones, sobre todo cuando los analitos son moleculares. Y
Luego de que huye de la columna cromatográfica, hay que detectarlo, porque la cromatografía no es un método de detección, es un método de separación. Lo que huye de la columna es imperceptible al ojo humano. Uno ve un líquido que gotea, o un gas, un flujo de gas, pero uno no es capaz de identificar al ojo, lo analito, entonces hay que llevarlo a un sistema de detección. Y lo que vamos a ver ahora es algunos métodos de detección dentro de los más populares que hay en cromatografía líquida y gaseosa. ¿Ok? Tampoco vamos a ver todos los sistemas de detección, hay muchos, pero vamos a ver los más populares y tratar de establecer algunos criterios generales que nos permiten analizar cualquier método de detección si es que fuera nuevo debido a los avances tecnológicos. Y la última etapa tiene que ver con lo que se llama la cuantificación. ¿Ok? Voy a escribir acá. Espérense. Cuantificación. ¿Ok? Cuantificación. La etapa 3 y la 4, la detección y la cuantificación, repito, ustedes la conocen en parte porque ustedes ya han visto métodos de detección o instrumentos de detección, ¿no es cierto? En el curso Analítica 2, el previo, el análisis instrumental. Ahí ustedes vieron instrumentos basados en espectroscopía atómica, espectroscopía molecular, electroquímica, espectrometría de masa, etc. Lo que vamos a ver ahora es cómo se concatenan esos detectores a la cromatografía y probablemente van a aparecer algunos detectores nuevos que no vieron en cromatografía, en analítica 2, perdón. ¿Y para qué? Para que cuando ustedes analicen un método completo, porque ustedes van a analizar casos y esos casos van a tener tratamiento de la muestra, separación, detección y cuantificación, ustedes sepan identificar esas cuatro etapas y sepan comprender cómo van concatenadas para hacer un método coherente. ¿Y a qué me refiero con coherente? Repito, así como el tratamiento de la muestra debe ser coherente con la separación, es decir, el tratamiento de la muestra debe dejar el analito en un estado apto para la cromatografía, también la cromatografía debe ser compatible con el detector, es decir, la fase móvil, tanto en términos físicos como químicos, debe ser compatible con el detector y viceversa, ¿no es cierto? El detector tiene que ser compatible con la cromatografía. eh, Y en última instancia, todas esas tres etapas de tratamiento de la muestra, separación y detección deben ser compatibles con los criterios de cuantificación que ustedes quieren lograr. Por ejemplo, en términos de precisión, en términos de exactitud, en términos de sensibilidad, límite de detección y cuantificación. Y ahí nosotros vamos a analizar un método en su totalidad. Entonces, ahora vamos a integrar un poco la analítica 2 con la analítica que estamos trabajando acá, eh, para que ustedes sean capaces de explicar, analizar, explicar y hacer un juicio de valor, o sea, evaluar un método completo publicado en un documento científico. ¿Ok? No sé si me entienden la lógica hasta aquí. ¿Alguna consulta, por favor? Comentarios. ¿No? Todo bien. Ya. Entonces vamos a ver a continuación detectores en HPLC. ¿Ya? Aquí sí les voy a hacer algunas preguntas y voy a pedirles por favor que participen porque tengo que ir testeando algunos conocimientos previos. ¿Ya? Vamos a partir con los detectores en cromatografía líquida y después vamos a ir a los detectores en cromatografía gaseosa. A ver, aquí yo tengo una serie de características que en general son deseables para un detector de cromatografía líquida. Por ejemplo, que tenga adecuada sensibilidad, es decir, que la magnitud de la señal a una concentración determinada, ¿no es cierto?, sea lo suficientemente intensa para que se diferencie de un ruido de fondo, ¿no es cierto?, para que nos dé un límite de cuantificación adecuado. Que el detector sea estable y reproducible, ¿no es cierto? Por cuanto necesitamos una señal que tenga buena precisión, o sea, que oscile poco, porque eso depende también del límite de cuantificación. Que me genere un amplio intervalo lineal, es decir, que en la curva de calibrado yo pueda hacerla a concentraciones bien amplias, de forma que un gran campo de muestras, una gran diversidad de muestras, sus señales den dentro de la curva, ¿no es cierto?
que responda rápido. Hoy en día eso no hay problema, prácticamente toda la tecnología permite una respuesta inmediata de lo que huye de la columna y llega al detector, genera una señal prácticamente automática. Pero los últimos dos puntos, estos no son tan obvios, y eso lo vamos a ir discutiendo ahora, y es que el detector sea de manejo sencillo, que no se requiera un gran entrenamiento y una gran capacitación para manejar el detector, porque ya la cromatografía tiene sus complejidades, como ustedes se habrán dado cuenta, tanto en términos teóricos como experimentales. Si además esto requiere comprender algo, un detector muy complejo, claro, hace que las barreras de capacitación para que gente opere esto de forma eficaz y eficiente son muy grandes. Y este último punto, esto lo vamos a ir discutiendo a la luz de algunos casos, pero se los voy a adelantar, que ojalá el detector no destruya, bueno, aquí está mal dicho, dice, no destruye la muestra, que no destruye el analito en estricto rigor. Hay detectores que cuando llegan al sistema, cuando el analito llega al sistema detector lo destruyen. Por ejemplo, si esto fuera un detector basado en una llama, la llama destruye las moléculas. Entonces, claro, eso en general no es deseable porque muchas veces uno necesita que el analito, una vez que el Luigi llega al detector, a veces uno requiere que ese mismo analito llegue a un segundo, a un tercer detector o aislarlo por cualquier otra razón. Entonces, que destruye el analito no siempre es deseable. Y aquí viene un aspecto que aquí necesito de ustedes que tengan ahora un pensamiento no analítico, que tengan un pensamiento sistémico. La selectividad, que nosotros la vimos en la cromatografía, ¿se acuerdan que era la relación de coeficientes de distribución? Bueno, la selectividad también se juega en el detector, pero no en el sentido cromatográfico, sino que en el sentido de sensibilidad. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Lo que necesitamos también que el detector genere una elevada señal para el analito y que genere cero o muy pequeña señal para las interferencias. Entonces, esta es una selectividad instrumental. ¿Ok? Yo necesito que los analitos lleguen separados al detector, pero a la vez que el detector responda mayormente a mis analitos y no a mis interferencias en términos de la sensibilidad para cada uno de ellos. Muchas veces la cromatografía no es muy buena, pero el detector es suficientemente selectivo para compensar los problemas de resolución de una cromatografía. Y eso lo vamos a ver también. O sea, finalmente la calidad de un resultado, si bien es cierto, uno se la juega en la cromatografía, una mala resolución hace que sea muy probable que tengamos buena calidad de resultado, ¿no es cierto? Pero la calidad del resultado no se juega solo en la cromatografía, también se juega uno en el detector. Y ahí vamos a ir trabajando, ¿no es cierto? Ahora, en general los detectores se pueden clasificar en dos tipos, ¿no es cierto? Están los detectores que se llaman generales o universales, que son aquellos detectores que responden a propiedades sustanciales de todo analito. Por ejemplo, hay detectores que responden a la masa del analito, y como toda partícula atómico-molecular tiene una masa, entonces todo detector va a responder a ello. Esos son detectores universales, ¿no es cierto? Hay detectores de índice de refracción, como todas las sustancias tienen una refracción frente a la luz, bien, se consideran generales o universales. Y están los detectores selectivos que explotan una propiedad que solo algunos analitos tienen. Por ejemplo, ustedes conocen un detector selectivo que es la absorción, los detectores de absorción UV visible. No todas las moléculas absorben en el UV visible y por lo tanto, si yo tengo un detector cromatográfico basado en absorción UV o visible, las señales que va a generar son solo para los analitos que tengan esa capacidad de absorber fotones de esa longitud de onda. Y por lo tanto, eso puede ser bueno o malo. O sea, es bueno si es que son sus analitos los que absorben el UV visible, es malo si es que son sus interferencias las que absorben el UV visible. Entonces ahí uno se puede ir jugando la calidad de resultado con todos estos requisitos. ¿Ok? Pregunta, ¿qué detectores conocen? Canten, de la analítica 2 me refiero. ¿Qué detectores a ustedes les suenan de que estudiaron en analítica 2? Profe, por lo que me acuerdo, o sea, eran como,
Los dos tipos, que estaban los destructivos y los no destructivos. Ujú. Sí, Eh, de los dale. destructivos, bueno, estaba el tema de la llama y no me acuerdo otro. El de llama son los de espectroscopía atómica, ¿no es cierto? Claro. Claro, por ejemplo, la espectroscopía atómica, por ejemplo, la absorción atómica de llama, o la emisión atómica de llama que ustedes vieron en Analítica 2, ese es un detector destructivo. Ahora, fíjense, pero ese detector, ¿a qué tipo de analito está orientado? A ver si se acuerdan. Átomos, no a moléculas. A átomos, no a moléculas, ¿no es cierto? Entonces, como ese detector está apuntado a átomos, no a moléculas, porque está apuntado a precisamente destruir las especies químicas para dejarlo en estado elemental y que cada elemento por separado absorba o emita radiación electromagnética, ¿no es cierto? Claro, está orientado a analitos atómicos o elementales, ¿no es cierto? Y en ese contexto, esa es la razón por la cual ese tipo de detectores se utiliza muy poco, casi nada en cromatografía. Porque la cromatografía está orientada mayormente, no exclusivamente, pero mayormente a analitos de carácter molecular. ¿Por qué de carácter molecular? Porque las señales moleculares, por ejemplo, las espectroscopías moleculares, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, no son suficientemente selectivas para generar una señal, digamos, libre de interferencias sin una separación previa. ¿Ok? Entonces ese detector, ustedes lo conocen, sirve para determinar analitos, por ejemplo, metales, por ejemplo, pero no es un detector, digamos, muy utilizado en cromatografía, salvo algunas excepciones que se las voy a mostrar. ¿Ok? ¿Algún otro? Em, Detector UV visible, detector por fluorescencia. Y de los destructivos, no me acuerdo bien del nombre, pero era el que ocupaba, destruía la molécula para pedir sus fragmentos por La espectrometría de masas. Mm. eso, de masas. ¿Cómo se llama, profe? Espectrometría de masas, ¿ya? Espectroscopia, ya, espectroscopia de masas. Claro, es espectrometría, hay una pequeña sutileza ahí. Ahora, claro, los detectores de espectroscopía molecular en su versión de absorción UV visible o fluorescencia molecular, ¿no es cierto? Efectivamente son detectores que explotan la absorción de la luz por parte de grupos funcionales de moléculas o la emisión de luz estimulada por absorción, la fluorescencia, ¿no es cierto? Y ese tipo de detectores se utiliza bastante en cromatografía líquida porque como está apuntado a moléculas y la cromatografía líquida y la gaseosa también está mayormente orientada a moléculas, tiende a ser un detector muy popular en esos campos. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Pero con algunos pormenores, ¿ya? Y en cuanto a la espectroscopía, perdón, en cuanto a la espectrometría de masas, sí, vamos a ver también que hoy en día, sobre todo en países desarrollados o en laboratorios con más recursos, la espectrometría de masas es el detector por excelencia, pero les voy a explicar por qué, ¿ya? Eh, Aquí tienen ustedes más o menos, esta tabla es muy antigua, por favor, no tomen tan en serio los valores que aparecen ahí, sí las relaciones entre valores. O sea, ¿a qué me refiero? Esta tabla muestra más o menos los distintos detectores en cromatografía líquida. Esta tabla está tomada del SCOOP, pero es una versión antigua del SCOOP, y ya el SCOOP traducido al español es antiguo, y muestra los límites de detección. Fíjense que un detalle, ¿no es cierto? Los límites de detección en cromatografía se tienden a expresar no en concentración, se tienden a expresar en masa. ¿Por qué? Porque la magnitud de la señal cromatográfica, del pico cromatográfico, no depende de la concentración de analito, depende de la masa de analito inyectado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes inyectan, y ustedes ya han vivido esto en el laboratorio, ¿no es cierto? Ustedes inyectan un volumen, 100 microlitros, 200 microlitros, ¿no es cierto? Si ustedes inyectan menos volumen, les va a dar una señal más baja a igual concentración. Si ustedes inyectan más volumen, les va a dar una señal más alta a igual concentración. Entonces, en última instancia, la magnitud de la señal depende de la masa inyectada, no de la concentración del analito del cual tomé un volumen y yo inyecté. Entonces, en esta tabla se muestra más o menos los límites de detección en masa de distintos detectores. Eh, claro, esta tabla está súper desfasada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en general muestra que
bueno, aquí está en concentración, y aquí está en masa. Por ejemplo, que los detectores en aquella época, cuando se hizo esta tabla, los más sensibles, con mejores límites de detección, tienden a ser, si ustedes se fijan los que están aquí a la derecha, tienden a ser los de fluorescencia molecular, está a nivel de femtogramos de límite de detección, ¿ok? Eh, y los de espectrometría de masa, que en esta tabla, en aquella época, está en picogramos, ¿ya? Hoy en día sabemos que los detectores más sensibles son los de espectrometría de masa, porque la espectrometría de masa ha evolucionado mucho tecnológicamente. Y hoy en día tiene mejores límites de detección que la fluorescencia incluso. En la gran mayoría de los casos, siempre hay excepciones. ¿Ya? Eh, en general, este es el esquema que quiero que tengan en la cabeza. ¿Ya? Es que ustedes tienen, fíjense, tienen una columna, eluyen de la columna los analitos idealmente separados de sus interferencias, llegan a un detector que debe generar una señal. ¿Ya? Pero esos detectores tienen principios, como ustedes saben, tienen principios físicos y dependiendo de los principios físicos, es que, y aquí por favor pongan mucha atención a lo que voy a decir, dependiendo de los principios físicos del detector, es si las señales, perdón, es si las especies químicas que eluyen de la columna generan o no señal. O sea, ustedes pueden tener dos especies coeluyendo en una columna y a lo mejor una de ellas va a generar señal y la otra no. Y ustedes ven en un cromatograma una señal a pesar que están eluyendo dos especies. ¿De qué va a depender eso? Primero que coeluyan, ¿no es cierto? Pero también que generen señal en el detector. Entonces, muchas veces ustedes pueden tener un cromatograma limpio de interferencia, no porque estén eluyendo su analito separado de toda la otra sustancia, es porque su analito está eluyendo y aún cuando pudiera estar mezclado con otras sustancias, esas otras sustancias a lo mejor no generan señal en el detector. No sé si me captan el pequeño matiz. O sea, ustedes podrían tener problemas cromatográficos y los resuelven en el detector. Y eso también hay que tenerlo presente y lo vamos a ir analizando con algunos casos. ¿Me captan la lógica? No sé si soy suficientemente claro. ¿Sí? ¿Sí, Nacho? Súper. Sí, sí, profe, de cacho. Entonces, para yo saber si es que necesito realmente una gran cromatografía, o sea, con una excelente resolución, también tengo que recordar cuál es el principio de mi detector. ¿Ok? Voy a partir con el detector más utilizado en cromatografía líquida, no porque sea el mejor, sino porque su relación aplicabilidad-precio es muy buena, ¿ya? Que es el detector UV visible. Ciertamente que yo no voy a explicarle en gran detalle los principios de la absorción UV visible porque ustedes ya la conocen de la analítica 2. Yo simplemente voy a recordarles un poco de los principios para ver cómo se explota cromatográficamente. Por lo pronto, lo que quiero mostrarles acá es un poco la lógica que tiene, cómo es ese acoplamiento entre una cromatografía y un detector UV. Que eso es lo que quiere reflejar este esquema que está acá, que está tomado del scoop. Es decir, desde la columna, que estaríamos hablando acá, ¿no es cierto? En esta parte, desde la columna viene el flujo de la fase móvil. Y esa fase móvil va a venir mezclada con sustancias químicas dependiendo del tiempo. En algunos tiempos van a ir diluyendo con analito, en otros tiempos va a ir diluyendo con interferencia, en otros tiempos va a ir diluyendo solo fase móvil. Eso depende de cómo se produce el proceso de separación. Pero el hecho es que de la columna viene un flujo continuo, ¿no es cierto?, de fase móvil. Y claro, si yo quiero explotar la absorción UV visible, este detector tendría que estar acoplado de tal manera que el flujo de fase móvil genere un paso óptico que sería toda esta zona que está acá. Voy a marcarlo en otro color, voy a marcarlo en azul, que genere un paso óptico, que es todo esto que está acá, de forma que toda esta zona que está marcada en azul va a absorber la radiación electromagnética UV o visible, porque recuerden que los métodos de absorción molecular son en general UV visible, no solo UV, y lo que va a recibir el detector entonces, con una transducción electrónica ciertamente, ¿no es cierto? Va a recibir la magnitud del decaimiento de la intensidad de la fuente de la luz,
producto que hay una absorción de esto. ¿Ok? ¿Por qué se genera aquí una especie de quiebre de flujo y no sigue derecho, ¿no es cierto? Es porque, como ustedes recordarán, la ley de Lambert-Beer, la absorbancia depende no solo de la concentración, la absorbancia no depende solo del coeficiente de extinción, la absorbancia también depende del largo de la celda, EL por C, ¿se recuerdan? Voy a escribirlo acá. La absorbancia es igual al coeficiente de extinción, me disculpe que lo escriba así, E por L por C. Entonces, claro, si yo tengo un paso óptico lo más extenso posible, un L lo más largo posible, todo esto que está acá sería L, voy a hacer C con mayúscula, mayor va a ser la absorbancia y por lo tanto mi señal va a ser más intensa. ¿Ok? Entonces, claro, cuando ustedes ven un cromatograma en cromatografía líquida acoplado a este tipo de detector, hay zonas donde ven una absorbancia muy baja, que en general es la absorbancia de la fase móvil, y hay zonas donde la absorbancia sube porque ahí está huyendo el analito y el analito en este pequeño instante de tiempo está pasando por acá y genera una absorción si es que su analito absorbe en esa zona del espectro electromagnético. Ahora, creo que tengo aquí un ejemplo, denme un segundo. Bueno, este es el mismo esquema, ¿no es cierto? Es un poquito más sofisticado, que esto sale ahora en los libros un poquito más modernos, ¿no es cierto? Entonces, este sería el esquema, ¿no es cierto? Tienen la fase móvil, tienen la columna y tienen la celda donde se genera la absorción de la luz. Y lo que detecta el equipo, ¿no es cierto?, es la absorción de la luz a la longitud de onda que ustedes trabajen. Primer requisito que es como básico, no digo que es obvio, digo que es básico, ¿ok? Si yo estoy explotando este tipo de detectores, por ejemplo, ustedes tienen un detector UV visible, ¿no es cierto? Y supongamos que ustedes dicen, mira, yo sé que mi analito absorbe a 400 nanómetros, es su máximo de absorción, es decir, yo tengo una cosa así. Esto es lo que quiere decir esta figura que está acá. La voy a dibujar aparte para que ustedes me sigan la lógica. Yo conozco mi analito, sé la naturaleza molecular de mi analito. Y como sé la naturaleza molecular de mi analito, yo sé que mi analito, este es su espectro de absorción UV visible como solución con un soluto único. O sea, por ejemplo, su analito es una anfetamina, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dicen, mira, yo sé que el analito que ando buscando es una anfetamina. Yo, esa anfetamina, si yo la disolviera en un solvente y trazo el espectro de absorción molecular UV visible de mi anfetamina, ¿no es cierto? Me daría una cosa así. Esto es lo que ustedes saben de la analítica 2, un espectro molecular, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, mira, yo estoy seguro, no solo que mi analito absorbe en la zona UV visible, sino que además yo sé cuáles son los máximos de absorción, este y este. ¿Estamos? Y yo con esa información previa, digo previa a la cromatografía, ¿no es cierto? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Y voy a ponerle número a esto, si voy a poner un número ficticio, para que ustedes me sigan la lógica. Supongan que estos dos máximos, este máximo está a 220 nanómetros, no, una cosa más real, 250 nanómetros, ¿no es cierto? Este es su primer máximo. Y su otro máximo, supongamos que está a 450 nanómetros. ¿Ya? Imaginemos que ese es su analito y esa es la información previa que tienen de él. Entonces, ustedes ahora dicen, mira, yo quiero identificar y cuantificar mi analito en una muestra que yo sé que está mezclado con otras cosas. Entonces, tengo que aplicar la cromatografía para separar mi analito antes de llevarlo a la absorción UV visible. Hay dos requisitos básicos que se tendrían que generar en ese contexto, ¿no es cierto? El primer requisito básico sería, bueno, si tú vas a aplicar una cromatografía, yo entiendo, ¿no es cierto?, que ustedes ya saben qué cromatografía podrían aplicar. Ustedes dicen, voy a aplicar cromatografía reparto en fase reversa. Entonces ustedes van a decir, voy a elegir una fase móvil, ¿no es cierto? Ya, pero aquí viene el tema. Ciertamente que un criterio para elegir la fase móvil en una cromatografía de reparto, ustedes van a decir, mira, voy a buscar una polaridad baja o alta, dependiendo de si yo quiero subir o bajar la resolución, ¿no es cierto? Esos son criterios exclusivamente cromatográficos. La polaridad de la fase móvil influye en el tipo de solvente que van a elegir como fase móvil.
Pero junto con esos criterios, o sea, los criterios cromatográficos, que ustedes tengan una fase móvil que les dé una resolución adecuada, ¿no es cierto? Ustedes tienen que entender que esta fase móvil, lo ideal es que no absorba en el UV visible. No sé si me siguen la lógica. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran una fase móvil que absorbe en el UV visible, ustedes van a tener el siguiente problema. Voy a dibujarlo acá, ¿no es cierto? Caso no deseado, ¿no es cierto? Ustedes trazan un cromatograma. No confundir con el espectro de absorción molecular. El cromatograma en el eje X, ¿no es cierto?, va a tener tiempo de retención y en el eje Y va a tener la señal, en este caso absorbancia. Si ustedes tuvieran una fase móvil que absorbe en la zona UV visible, muy probablemente ustedes van a tener el problema de que a tiempo cero su fase móvil genera una señal altísima, porque la fase móvil genera señal ante el detector. Ese sería un error. Cuando eluye su analito, supongamos que eluyera acá, va a generar una señal muy chiquita respecto de una señal enorme que ya genera la fase móvil. Lo ideal no es un caso así, lo ideal es un caso inverso, en donde ustedes elijan un solvente que sea, voy a decirlo en general, que no genere señal ante el detector o que su señal sea baja, específicamente en este caso, en absorción UV visible, que no absorban el UV visible, de forma que la señal de la fase móvil sea muy baja y de forma que cuando eluya su analito genere una señal muy alta y diferenciable respecto de esa señal baja. Eso ustedes lo van a conseguir solo si saben además cómo responde la fase móvil ante el detector. Dicho de otra forma, debe existir compatibilidad entre la fase móvil y el detector. Y en el caso de la absorción UV visible, es que la fase móvil sea transparente a esa radiación de ese rango de longitudes de onda. No sé si me entienden la lógica. Consultas, comentarios. No. Bueno, esto me voy a volver acá. Ahora, todo bien, súper. Ahora, una vez que ustedes saben que la fase móvil es apta cromatográficamente porque cumple las cifras de mérito cromatográfico, ¿no es cierto? Ustedes saben que es apta con el detector, doble criterio, ¿no es cierto? Ahora viene el tema de cómo ustedes setean las condiciones del detector, en este caso función UV visible, para que cuando su analito eluya, ya que están seguros que la fase móvil va a generar una señal muy baja, pero también tienen que asegurarse que de eluir el analito genera una señal muy alta. Bueno, en este caso entonces ustedes tienen que, ante esta información previa, por lógica ustedes deberían fijar el detector para que detecte todo lo que absorba radiación, por ejemplo, a 450 nanómetros. O sea, dicho de otra forma, en general los detectores de absorción UV visible, lo más simple, hoy en día hay unos sofisticados que no es necesario hacer esto, ¿no es cierto? Es que en el detector, como ustedes se recordarán, hay una red de difracción y finalmente yo registro la absorbancia, pero la absorbancia se registra a una longitud de onda. Entonces yo tengo que fijar las condiciones para decir, bueno, ¿y qué longitud de onda fijo en el detector? ¿Para qué? Porque yo quiero hacer un cromatograma. Y en el cromatograma yo voy a tener esto. Voy a tener absorbancia, tiempo, ¿no es cierto? Pero como ustedes saben, la absorbancia, en base a la ley de Lambert-Witt, es una absorbancia a una longitud de onda. Y la pregunta del millón es, ¿a cuál longitud de onda? Si su analito absorbe a 450 y a 250 nanómetros, tienen dos opciones. Pueden registrar el cromatograma a 450 nanómetros o registrar el cromatograma a 250. Son las longitudes de onda más aptas, donde el analito genera una absorbancia muy intensa, ¿no es cierto? Y además constante, porque si ustedes eligen el máximo, ahí tienen una pendiente cero en el máximo. Oscila poco la señal. Entonces, claro, ustedes trazan el cromatograma y todo lo que absorba 450 nanómetros se va a ver en el cromatograma.
Y como una de esas especies son halitos, diluir debería verse en el cromatograma. ¿Estamos? Entonces yo tengo que unir las propiedades de mi analito frente al detector, las propiedades de la fase móvil frente al detector, y ahí tomar una decisión, si la fase móvil es adecuada y en qué condiciones fijo mi detector. No sé si me captan esto. Voy a tratar de, creo que tengo un caso más adelante que lo vamos a ver, ¿ya? Pero aquí yo a lo que estoy apuntando es que aquí tienen que pensar ya analíticamente en un contexto más general. Acordarse la analítica 2, acordarse las propiedades de los detectores y unirlo con la parte cromatográfica. Y ahí ustedes empiezan a comprender un método completo. Yo creo que tengo un caso por acá. Claro, se que bueno, esto que dibujé recién, ¿no es cierto? Es más o menos esto que está acá. ¿No es cierto? Entonces, ustedes tienen un cromatograma, pero normalmente cuando ustedes tienen un cromatograma, que sería la figura que está acá arriba, ¿no es cierto? Este es el cromatograma. Para obtener un cromatograma, ustedes tienen que saber de antemano, por ejemplo, cómo responde su analito ante el detector. O sea, esta información de acá abajo es previa al cromatograma. Es la única forma que yo tome una decisión coherente. ¿Ok? Porque finalmente acá el detector va a precisamente detectar la absorbancia a una longitud de onda. Hoy en día hay equipos que permiten registrar la absorbancia no a una longitud de onda, sino que la absorbancia a varias longitudes de onda al mismo tiempo. O sea, ustedes, esto es lo que muestra la figura que está aquí a la derecha. Ustedes pueden tener un cromatograma, que aquí es eje X tiempo de retención, ¿no es cierto? El eje Y es la señal, eje Z en este caso, ¿no es cierto? Y ustedes pueden literalmente registrar el cromatograma en un rango de longitudes de onda. En este caso va hasta 500 nanómetros. Bueno, los equipos modernos permiten hacer esta lectura que se llama multicanal, porque los equipos modernos permiten dispersar la luz y detectarla por varios canales al mismo tiempo. Eso no se podía hacer antes. Con la tecnología actual se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes están viendo acá en la figura de arriba, en el fondo, y como también en la de abajo, son varios cromat... Es el mismo cromatograma, pero registrado a varias absorbancia a varias longitudes de onda. O sea, cada una de las líneas cortadas hacia allá sería el mismo cromatograma a varias longitudes de onda. Bueno, eso permite la tecnología actual. En el caso que ustedes, por ejemplo, no tengan ninguna información de su analito, ustedes saben que hay algo ahí, pero no saben qué es, ni mucho menos su espectro de función. Bueno, ustedes podrían hoy en día ocupar la tecnología actual y no tener que depender de información espectroscópica previa. ¿Ya? Eso se llama los detectores UV de arreglo de diodos, por ejemplo. Tienen esa característica. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar acá. No crean que este soy yo, este está en una coincidencia de apellido, ¿no? Aparte, mi segundo nombre es Emerson, entonces pareciera que soy yo, así como Emerson Quiroz. Bien. No conozco a estas personas, no sé quiénes son, pero aquí está un artículo, ¿no es cierto?, que muestra un intento de buscar compuestos antiparasitarios en extractos de plantas. ¿Ok? Bueno, este paper es bien complejo, tiene varios detectores. Yo les voy a mostrar cómo ellos explotan en parte el HPLC con detector UV para intentar dar con compuestos antiparasitarios. Entonces, literalmente les voy a contar la mitad de la historia. Solo con lo que les voy a mostrar hasta acá no resuelven el problema de detectar droga antiparasitaria, pero es parte de la información de la investigación. ¿Ya? Eh, ¿Entienden el contexto general? O sea, andan buscando drogas o compuestos antiparasitarios de extractos de planta. ¿Ya? Y la cromatografía algo aporta a esto. Por ejemplo, miren, aquí les voy a explicar. Yo sé que ustedes, yo tampoco soy bioquímico, ustedes no lo son tampoco, ¿no es cierto? Pero no es difícil de entender la lógica de este estudio sin saber los detalles bioquímicos de esto. ¿Qué es lo que hacen los investigadores? Aquí lo voy a marcar en color. Sí, ahí sí. Acá. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman un extracto de planta, ¿ok? Y ese extracto de planta lo inyectan a un HPLC con detector UV.
¿Ok? Ahora, uno dice, bueno, pero ¿por qué un detector UV? O sea, ¿cómo están tan seguros que los compuestos antiparasitarios absorben en el UV? Bueno, ahí hay información previa. O sea, cuando ustedes leen los artículos de esta clase, ¿no es cierto? Ellos dicen, mira, por ejemplo, se sabe que esta planta, voy a poner así un extracto de eucalipto por poner un invento, es rica en alcaloides y se sabe que los alcaloides tienen grupos aromáticos. Entonces, no es, digamos, irracional pensar que de haber compuestos antiparasitarios, estos deberán ser de esta naturaleza química, de compuesto aromático, y eso absorben el UV visible. ¿Ok? O sea, es una apuesta literalmente. Ellos inyectan un extracto de planta y fíjense que ponen la longitud de onda al cual se va a registrar la absorbancia, la fijan a 210 nanómetros. O sea, están apostando que los compuestos antiparasitarios que hay ahí en esos extractos de planta deben absorber en el UV. Es una apuesta, que la cual la podrían perder. ¿Estamos? El hecho es que en ese extracto de planta se detectan varias señales. ¿Ok? Ellos marcan 8. Pero fíjense lo que hacen, que esta es como una investigación casi detectivesca, ¿no es cierto? Ellos marcan 8, pero ¿qué es lo que hacen? Lo que va diluyendo a estos tiempos lo van separando. Por ejemplo, aquí la especie uno que marcan ellos, que está diluyendo un poco más arriba de 10 minutos, ellos le hacen pruebas biológicas. O sea, ellos dicen, mire, diluye con los 10 minutos. Entonces, a los 10 minutos tomamos esas gotitas de solución y hacemos una prueba biológica. ¿Cuáles son esas pruebas biológicas? Si tienen alguna función antiparasitaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, la exponen a hongos a ver si es que controlan los hongos y lo eliminan, ¿no es cierto? El H no sé qué es, pero debe ser otro parásito, ¿no es cierto? Y ellos ven que el soluto que está en ese solvente que está diluyéndolo un poco más de 10 minutos tiene una actividad antiparasitaria por los ensayos biológicos. ¿Ok? Entonces están seguros, número uno, que está leyendo algo ahí, que absorbe 210, por lo tanto probablemente tiene doble enlace conjugado, ¿ok? Y tiene una actividad antiparasitaria. Tres, ¿qué es otra cosa que hacen? A lo que luye aquí, además le trazan un espectro de absorción molecular completo. Es decir, toman lo que luye de ahí y no registran su absorbancia solo a 210. La registran desde 210 hasta como casi 400. Este barrido, bueno, aquí ustedes no lo alcanzan a ver probablemente. El barrido barre prácticamente todo el UV hasta como 400 nanómetros, donde ya está prácticamente en el visible. ¿Y qué es lo que ven ahí? Ven que el compuesto que está luyendo a los 10 minutos, ¿no es cierto? Les recuerdo cuál es la historia, ¿no es cierto? Tenemos un compuesto, primero, que está luyendo cerca de los 10 minutos, que registró actividad antiparasitaria con dos tipos de parásitos, y además se le trazó un espectro de absorción molecular completo a esa especie que está luyendo ahí, y se vieron tres máximos, un máximo como a 200, otro máximo como a 250 y otro máximo sobre 350. Y ahí tienen información, ¿ok? Ahora, ¿podemos saber qué tipo de compuesto es solo con esta información? No, pero sí tenemos algunas de sus propiedades. ¿Estamos? Ahora fíjense, pregunta así como para usted. ¿Qué más le harían, en términos analíticos, ¿no es cierto?, a la especie que está huyendo a los pasados 10 minutos para tratar de dar con su composición y estructura? ¿Qué más harían? ¿Se les ocurre algo? Se puede recibir después Perdón, no te escuché la última parte. ¿Se puede recibir después de, qué dijiste? de que haya pasado por el cromatograma. Sí, O sí tiene que va deshecho. ya, esa es buena pregunta. ¿Se puede recibir? Sí, se puede recibir.
pero solo porque este detector no es destructivo, ¿ya? Porque si el detector fuera destructivo, por ejemplo, a la salida de la columna se combustiona con una llama, ahí no puede recibir nada porque ya se transforma en un gas combustionado, ¿ok? En- no sé si esa era tu Eh, pregunta. ¿Mm? sí, sí, entonces, para estar seguro, podría recibirlo después de pasar por el cromatograma y hacerle un UV visible completo. O sea, ¿Mm? o sea, podría hacerle un UV visible de un amplio longitudes de onda para ver si coincide con la imagen previa. Ah, ya, súper, que efectivamente eso es lo que hicieron Ignacio, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron, porque aquí lo que hacen, este es el espectro de absorción UV visible, no de un estándar, es de lo que luyó acá del extracto de la muestra, ¿ya? Entonces, claro, de hecho, se puede hacer y eso es lo que hicieron acá. Ahora, hay una cosa sí que tengo que explicar. A ver, voy a aprovechar de a razón de la pregunta que me hace su compañero. Pero claro, técnicamente cuesta imaginar cómo hicieron esto. Pero aquí hay dos posibilidades. Miren. Bueno, aquí honestamente tendría que revisar el artículo para ver cuál de las dos opciones hicieron, pero es una de dos. Miren, déjenme, les voy a mostrar las dos posibilidades que existen. Eh, sí, perdón, pregunta. No, no, se nos quedó el micrófono, perdón. Ya. Entonces, como yo les decía, espera, si voy a borrar esto que el lápiz grueso, o sea, el lápiz fino. Entonces, claro, ¿por qué me marca este grueso? Ya, ahí sí. Entonces, esta es la columna, ¿no es cierto? Aquí estaría el HPLC, por así decirlo, ¿no es cierto? La columna de alta resolución. Ahora, claro, cuando eluye el analito, ¿no es cierto? Estamos hablando que, volvemos acá, ¿no es cierto? Por aquí viene eluyendo el analito, ¿no es cierto? Aquí viene la especie uno. Aquí se va a topar con el detector UV, pero el detector UV de la cromatografía. Es decir, este es un detector UV que, de acuerdo al paper, tiene una longitud de onda fija de 210 nanómetros. Es decir, solo genera la absorción UV a esa longitud de onda. Y eso es lo que aquí se vio en el cromatograma, ¿no es cierto? Que apareció una señal aproximadamente, ¿no es cierto?, a 10 minutos, un poquito más arriba. ¿Ok? Ahora, claro, decía su compañero, pero ¿le puedo hacer un análisis posterior? Sí, a lo que está leyendo ahí, sí, ¿no es cierto? Dado que el detector no es destructivo, la solución sigue su camino, ¿ya? Antiguamente, ¿no es cierto? Lo que se hacía era, bueno, dado que el detector no es destructivo y yo sé que está leyendo algo a 10, entonces lo que salió a esos 10 minutos yo lo recupero. Va a quedar como una pequeña gota. Y esa gota la puedo llevar ahora a un espectrofotómetro UV visible con una celda fija, ¿no es cierto? Y hago un barrido. Y ese es el barrido que estoy viendo, que es el que mostraron los autores, y que dio así algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, en la misma solución que pasó por el detector UV del cromatograma, lo llevaron ahora a un espectrofotómetro para hacer el barrido completo. Eso se hacía así en la antigüedad, ¿ya? Hoy en día no es necesario llegar a esta etapa porque literalmente el mismo detector de la cromatografía detecta la absorción a 210, a 220, a 230, 240, hasta llegar a 400. Y en esa pequeña ventanita de tiempo donde está leyendo el analito, que es aproximadamente 10 minutos, en pocos milisegundos dentro de esa ventana de 10 minutos, son capaces de trazar la formancia de todas esas longitudes de onda y por lo tanto traza a la vez tanto el cromatograma como el espectro de absorción molecular en la misma ventana de tiempo. O sea, los detectores hoy en día son suficientemente rápidos para hacer un escaneo en milisegundos y trazar ese espectro. ¿Ya? Probablemente esto es lo que hicieron estos autores dada la tecnología actual, que tampoco son equipos tan caros. ¿Ok? Esa es una posibilidad. ¿Ya? No sé si con eso respondo la pregunta y si todo el resto lo entienden también. Sí, profe, sí entendí. Ahora, la otra posibilidad que existe hoy en día, y aquí se la voy a tener que dibujar,
es hacer algo que se llama tándem. Eh, bueno, el tándem tiene varias acepciones en química analítica, pero la que le voy a dar para este ejemplo es la siguiente. Es que lo que sale en la cromatografía viene con un flujo. Y ustedes pueden hacer un split del flujo, una separación del flujo. Es decir, antes de llevarla al detector, separan ese flujo en dos. Supongamos viene a 1 ml minuto, por poner un invento. Aquí viene a 1 ml minuto y lo separan en dos flujos, supongamos de 0,5 y 0,5. Esto es un 5 supuestamente, ¿ya? Y claro, este flujo que va para acá llega a un detector UV, supongamos. Este flujo que está acá llega a un detector de espectrometría de masa, supongamos. Entonces uno puede hacer que lleguen al mismo tiempo un flujo separado que proviene de la misma columna a dos, tres, cuatro detectores al mismo tiempo. Yo obtengo mucha información de ahí. Obtengo información UV, de espectrometría de masa, algunos le ponen un detector de resonancia magnética nuclear de protones, etcétera, para ir construyendo la molécula. No sé si me captan la idea. Entonces, lo que es el tándem a través de un split para llevarlo a detectores distintos también es una opción. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso, ¿no es cierto?, que estamos viendo, claro, ahí los autores ya tienen información, ¿ok? Que no les dice qué molécula es, pero claro, si yo me sé que si yo sé, fíjense, sé que es antiparasitario, sé que eluye más o menos como a 11 minutos, y sé que el analito 1 tiene además tres máximos de absorción UV súper identificables, 200, 250 y como casi 380, le puedo sumar más información de otros detectores y puedo hacer, a lo que entiendo también que estaba apuntando su compañero, ¿no es cierto? Y le trazo un espectro a un compuesto puro del analito que yo creo que es. Supongamos usted dice, no, yo tengo ahí un máximo de 3. A ver, tengo entendido que, voy a poner un invento, que el lindano tiene un espectro parecido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo un estándar puro de lindano, lo disuelvo en la misma fase móvil, trazo el espectro de absorción del lindano y si tiene los mismos máximos, esa sustancia pura, y además esa sustancia pura me genera una señal también a los 11 minutos, ya, ahí ya estamos sumando que probablemente esto es lindano, o sea, es muy poco probable que coincida en tiempo y en máximos de absorción UV visible lo que está en el extracto de la planta versus un estándar sintético. Es demasiada coincidencia, probablemente debería ser eso. Y esa lógica se hace para todos los analitos, en este artículo por supuesto, se hace para todos los analitos que reportaron actividad antiparasitaria. En este caso, el analito 1, el 5, el 6, el 7 y el 8 son esos los que detectaron actividad antiparasitaria, ¿no es cierto? En el caso del 5 al 8, actividad antifúngica específicamente. Y también lo que hacen es trazan los espectros respectivos para ir tratando de aproximarse a la molécula. ¿Ok? Bueno, esta es la inhibición de ACHE, es la inhibición de una enzima, creo que se llama, que es la acetilcolinesterasa, que tiene que ver con mecanismo antiparasitario, tengo entendido. Consultas, comentarios. Hasta acá. El otro detector que les voy a mostrar, voy a saltar yo les voy a mostrar tres. Absorción UV visible, los electroquímicos y los de espectrometría de masa. Me voy a saltar el electroquímico, me voy a ir a espectrometría de masa, solamente porque lo voy a conectar con este caso. Y si me da el tiempo, llego a los electroquímicos. Miren. Vamos a ver un segundo. Acá. Ya. El otro detector que es muy popular en cromatografía líquida, también en gaseosa, pero en este caso lo vamos a ver en cromatografía líquida, es el detector de espectrometría de masas, pero con un apellido molecular. Y para hacer compatible el detector de espectrometría de masas con la cromatografía líquida, idearon un sistema que se llama ESI, que es por la sigla en inglés, eh, que se llama Electrospray Ionization. ¿Ya? Le voy a explicar brevemente en qué consiste este detector.
¿Y por qué es necesaria una etapa que se llama ESI, Electrospray Ionization? ¿Ya? Eh, si ustedes se recuerdan, si no, se lo voy a recordar ahora, ¿no es cierto? La espectrometría de masa se basaba en que el analito para que genere señal en espectrometría de masa era un analito que se ionizaba, o sea, se transformaba en un ion. Como ion se aceleraba en un campo magnético y luego esa aceleración generaba una colisión sobre un detector y eso lo transformaba en corriente. O sea, dicho de otra forma, el analito va a generar señal en un detector de espectrometría de masa solo si se ioniza. ¿Ok? Porque si no se ioniza, no interactúa con el campo magnético y por lo tanto no colisiona con el detector. Esa es la lógica de la espectrometría de masa. Y el problema está que lo que huye de una columna viene neutro, sobre todo en cromatografía de reparto. Quizá en cromatografía de intercambio iónico podría ser una excepción, pero viene ionizado como ion hidratado, no como ion libre. Entonces, necesitamos una etapa previa de ionización para hacer compatible la espectrometría de masa con la cromatografía líquida. Y de ahí viene la sigla ESI, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el tema ESI? Hoy en día hay otros sistemas de ionización, ¿ah? Pero el ESI sigue siendo hasta donde domino la literatura y más o menos lo que me he mantenido actualizado por los congresos analíticos que voy. Electrospray Ionization sigue siendo el modo de ionización más popular. ¿Qué es el ESI? Ya, voy a explicarlo solamente en esta figura. El ESI se basa en lo siguiente. Aquí por favor sigan el puntero del mouse y sigan mi relato, ¿ya? Es que la solución que sale de la columna serían estas esferas amarillas, sale de la columna, ¿no es cierto? Y eso se transforma en un spray. ¿Cómo se transforma en un spray? Simplemente mezclándolo con un gas. Es como el spray de un desodorante. Ustedes mezclan una solución alcohólica con un gas y eso se transforma en pequeña gotita, ¿ya? Entonces, esto se transforma en un spray, ¿ok? Si esto fuera solo un spray, esas gotitas estaría el analito disuelto y neutro, eléctricamente neutro, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace la electrospray? Por eso esto se llama electrospray y no solo spray. Es que a la salida de la columna, esto pasa por una aguja que tiene dos funciones. Mezclar el líquido con el gas para generar el spray, pero además esta aguja se le aplica un potencial. ¿Para qué? Para cargar la superficie de la burbuja de líquido, cargarlo, en este caso positivamente. Es como cuando ustedes han hecho experimentos que uno frota una peineta plástica y después se le pegan los papeles, que es el principio como que yo le entrego energía a la superficie y genera una especie de carga culómbica, ¿no es cierto? Esto un poco es lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo ionizar la superficie de una pequeña gota de spray aplicándole un potencial, ¿ya? Y, espera, déjame ver si tengo esta figura acá. Acá está, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se genera con eso, ¿no es cierto? Yo no sé quién inventó esto, pero lo encuentro genial. Se genera este fenómeno que está acá, ¿no es cierto? Estas pequeñas gotas de solución quedan superficialmente cargadas positivamente. Ahí se alcanzan a ver ustedes los signos positivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Además, este sistema se le incrementa la temperatura, ¿ok? ¿Para qué? Para que ahora el solvente comience a evaporarse. Entonces tenemos una gota que está cargada positivamente en su superficie, le aplico una temperatura, entonces las moléculas de agua comienzan a pasar a disociarse, a romperse la red de agua, ¿no es cierto? Entonces el volumen de la gota comienza a achicarse, pero piensen lo siguiente, tengo gotas cargadas en la superficie. Ahora se comienza a achicar por evaporación, porque le apliqué temperatura, se aplica en temperatura de más de 100 grados. Pero las cargas siguen ahí, entonces las cargas empiezan a juntarse. Llega un punto en donde la repulsión entre cargas iguales es tan grande que la burbuja revienta culómbicamente. De hecho, este es el nombre que le dan los físicos a esto, le llaman la explosión culómbica, que es cuando la repulsión de las cargas de la superficie de gota es mayor que la cohesión de las moléculas de agua y todo el sistema revienta y por lo tanto ahora quedan puras partículas cargadas positivamente y no queda solución. ¿Me captan la lógica? Estos serían los resultados de la explosión culómbica. ¿Ya? Quedan puros iones positivos. ¿Estamos?
Y esos iones positivos entran al analizador de masa. ¿Ok? Se van al analizador de masa. Y ahí ocurre la espectrometría de masa, en donde los iones se aceleran y dependiendo de su masa es que chocan con un detector a ciertos tiempos. Es decir, si es que no lo recuerdan, ¿no es cierto? Creo que tengo una diapo acá. Si es que no lo recuerdan, sería este es el esquema del scoop, que a mí me gusta, no del scoop, perdón, del... No, sí, creo que está del scoop, si me lo recuerdo. Entonces, claro, una vez que se ionizan las partículas a la salida de la columna, ¿no es cierto? Quedarían aquí todas las partículas mezcladas, pero ionizadas. Ahora, cuando digo mezcladas, entre comillas, porque recuerden que vienen de la cromatografía, o sea, ahí ya debería venir el analito más o menos separado de casi todas sus interferencias, si es que no separado completamente. Pero aún, ¿no es cierto? Aún aunque venga mezclado con otro analito, supongamos que la cromatografía no es tan buena y su analito A viene mezclado con estas cinco interferencias, B, C, D, E, ¿no es cierto? G. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esos analitos están ionizados y el analizador de masa, ¿qué es lo que hace? Los separa en relación de su masa. O sea, aun cuando la cromatografía no logre separarlos, el campo magnético los va a terminar separando por su masa. ¿Ok? Y ahí yo logro lo que se llama el espectro de masas, de los cuales una de esas señales es la de mi analito, las otras señales son de mis otras especies químicas que tienen otra masa. Y yo trazo el cromatograma solamente respecto de la señal de mi analito. Es una posibilidad. O sea, ¿cómo se vería esto en la realidad? Mira, se vería algo así. Creo que tengo un ejemplo. Creo. Pensé. Bueno, ahí está la explosión culombica, ahí está el potencial de la aguja, 5 kilovoltios. Y una vez que los iones están ya generados, entran al analizador de masa, ¿cierto? Claro, entonces, ¿esto cómo se ve en la realidad? En la realidad, un cromatograma de este tipo se ve como cualquier cromatograma. ¿A qué me refiero como cualquier cromatograma? Aquí yo voy a tener en el eje Y una señal, ¿no es cierto? En el eje X voy a tener tiempo, pero claro, esto me va a generar una señal, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué genera señal? Porque si yo tengo información de antemano, esto igual que la fusión molecular, si yo tengo información de antemano de cuál es la masa molecular de mi analito, entonces yo qué es lo que puedo hacer? Puedo decirle al detector, regístreme la señal de todo lo que luya, pero que tenga esa masa, supongamos 100. Entonces me va a mostrar que no va a eludir nada y de repente detectó una señal de una especie que tiene una relación carga-masa de 100. Entonces, bueno, y si yo sé que esa es la masa molar de mi analito, entonces probablemente debería ser mi analito el que está eluyendo ahí. ¿Ok? Probablemente. Ciertamente que esto yo lo corroboro también con un estándar. O sea, si yo inyecto un estándar puro de mi analito y me eluye a 1,4 minutos, y además, yo fijo la espectrometría de masa para que solamente me detecte los iones de carga masa 100. Entonces tengo doble evidencia de que lo que estoy viendo en mi analito, su masa molar, 100, y su tiempo de retención, que coincide con el de un estándar. Pero para eso yo tengo que hacer compatible el sistema, ¿no es cierto? Ahora, otra gracia que tienen estos detectores, y con esto termino, aquí tengo un ejemplo. Espérense, pero voy a ver un ejemplo más. Se me perdió esto. Ya. Por ejemplo, otra gracia que tiene esto, ¿no es cierto? Es el siguiente, que esto viene del paper que yo le estaba mencionando. Es que, claro, yo aquí tengo, ¿no es cierto? Volvamos al paper que estábamos discutiendo. Aquí tengo el extracto de la planta que estábamos mencionando. ¿Se acuerdan? El extracto de la planta. Yo sé que mi analito, supongamos, tiene 1500 unidades de masa atómica. Es decir, esa es su masa molar, 1500, supongamos. ¿Ya?
Yo ya sé que me generó actividad antiparasitaria. Yo ya sé que tiene su máximo en el UV, ¿no es cierto? Y en el cromatograma, aquí me aparece esta señal, ¿no es cierto? Y ahora yo quiero saber, ¿no es cierto?, si es que mi analito es una molécula específica. O sea, yo sospecho que es esta molécula. Esa es mi sospecha. ¿Ok? Bueno, si yo sé que la masa molar de esta molécula es 1250, entonces, bueno, yo puedo fijar el cromatograma para que me detecte señales solo a 1250 nanómetros. Y supongamos que esta señal me genera este analito me genera una señal cromatográfica a 1250 nanómetros. O sea, está coincidiendo la masa molar. Pero la gracia que tiene la espectrometría de masa, además de que yo puedo fijar la masa que quiero detectar, ¿no es cierto?, es que yo puedo también detectar los fragmentos de la molécula. O sea, la espectrometría de masa tiene la particularidad de que lo que llega al espectrómetro de masa, yo también lo puedo romper. ¿Ok? Yo puedo tomar ese analito y romperlo. O sea, por ejemplo, ¿cómo se rompe? Se bombardea con electrones o con átomos de helio normalmente, de manera que esa molécula se rompa parcialmente. Aquí, por ejemplo, muestran que qué pasaría si se rompe la molécula acá, qué pasaría si se rompe la molécula acá, ¿no es cierto? Entonces, yo debería ver que los fragmentos de esa molécula, que es lo que se llama el espectro de masas, no el cromatograma, el espectro de masas, me entregue trozos moleculares no solamente de masa inferior a 1250, que es lo que yo espero si yo rompo una molécula de 1250, los fragmentos van a tener masa más chica, ¿no es cierto? Sino que esos trozos de molécula van a coincidir justo con la masa molar que yo esperaría, por ejemplo, si yo rompo acá la molécula o si yo lo rompo acá. Por ejemplo, si esta molécula yo la rompo acá, yo esperaría que la masa que estoy viendo sería 1250 menos este trozo que perdió. Si esa resta me coincide con el espectro de masas, o sea, supongamos que fuera 1087, entonces yo digo, oye, estoy viendo un tiempo de retención, una masa molar y trozos de fragmentos que me están coincidiendo con los trozos que yo debería esperar si yo rompo esta molécula, que era mi hipótesis de trabajo. Eso se llama la HPLC masa-masa, que se llama, ¿no es cierto? Yo hago un tándem, igual que la espectroscopía de absorción molecular, donde trazo el tiempo de retención a una absorbancia fija y su espectro completo. Aquí está lo mismo. El tiempo de retención a una masa molar fija y su espectro, en este caso de masas, completo. Y ahí tengo yo una evidencia un poquito más rigurosa, ¿no es cierto? Y menos probable dar falsos negativos, falsos positivos, perdón, eh, para ir identificando especies químicas. ¿Ya? Esa es como la lógica. Me pidió el tiempo. Consultas, comentarios. Me falta ver solo el detector electroquímico. O sea, hay más detectores ciertamente, yo voy a ver algunos solamente. Y ver algunos detectores de cromatografía gaseosa, que no son los mismos, ¿ya? No son exactamente los mismos. Hay algunos detectores que son específicos de cromatografía gaseosa, que también vamos a ver y probablemente la clase de mañana, ¿ya? Eso, hasta aquí. ¿Consultas? Em, el Ya. precio de esos equipos con doble detector se eleva demasiado. Claro, o sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, en general la espectrometría de masas, mirando solo el detector, ¿ya? El precio de ese detector solo en sus versiones más simples, porque hay versiones que tienen más resolución, menos resolución, o sea, hay distintos modelos de espectrometría de masa. Yo estimo que debe estar saliendo por lo menos unos 70, 80 millones de pesos solo el detector. ¿Por qué lo estimo así? Porque yo he visto cotizaciones de HPLC acoplado a espectrometría de masa en sus modelos más simples y están bordeando los 80 a 100 millones de pesos ese instrumento. Hay espectrómetros de masa que son de ultra alta resolución que hacen que ese detector pase de 80 a 200, 300 millones de pesos, ¿ya? Entonces, y si tú vas a acoplar a más de un detector, se te va multiplicando el precio en función de cuánto vale cada detector por separado. Entonces, claro, si tú pones en tandem UV, espectrometría masa y otro detector, anda sumando. Porque normalmente los detectores se van como acoplando nomás. Es como cuando ustedes se compran un computador y después le anexan una parte extra, entonces tienen que pagar por el precio extra, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea es lo mismo. Ya, yo
he visto acoplamientos con colegas, no yo, no tengo plata para eso, ¿no es cierto? He visto colegas que tienen acoplamientos tandem, por ejemplo, que acoplan en tandem ICP masa con espectrometría de masa molecular con NMR, los tres en línea, y ahí tienes 400 millones de pesos, no sé, una cosa por el estilo, una locura, ¿ya? Entonces todo depende de los detectores, ¿ya? Pero también voy a ver unos detectores baratitos, también los voy a ver. UV es barato, ¿ya? Un HPLC con un acoplamiento UV, ese equipo en sus versiones más baratas debe valer como 18 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos por ahí. Wow. Siguen siendo millones, estamos claros, pero ese nivel de plata sí es pagable para docencia, por ejemplo, ¿ya? Sí es pagable por un Fondesit, ¿ya? Pero un HPLC masa no alcanza ni un Fondesit, alcanza para eso. O sea, usted se haga una idea, un Fondesit da máximo 50 millones de pesos al año. En total, con todos los gastos. Son 150 millones de pesos como tope en 3 años, o sea, 50 por año. Entonces no da para comprar un equipo de estas características. Hay que tener proyectos más grandes. ¿Más consultas? Ya. Por eso yo le dije que si alguno de ustedes son millonarios en el futuro, hagan una donación al Instituto de Química. Así lo hacen en otros países. Exalumnos millonarios dan donaciones a sus instituciones y gracias a eso investigan muchas de ellas. Eso. Nos vemos entonces mañana, ¿ya? Que estén bien. Gracias por asistir. Saludos. Chao, profe, gracias. Chao. Ah, Chao, profe, profe, sí. gracias. Profe.